Mi amiga me dijo que soy un tipo raro por estar con mi novia, porque según ella mi novia se quedó mentalmente estancada después de los 8 años. Así que decidí cortar por lo sano con esa amiga y, al final, terminar demostrando que estaba completamente equivocada. Mi novia, Julie, tiene una obsesión un poco peculiar con las caricaturas, pero a mí no me molesta. Julie tuvo una infancia muy dura en la que no le permitían ver programas infantiles. Recién empezó a ver caricaturas después de cumplir 18 años y salir de casa. Le gusta de todo, pero sus favoritas son Bob Esponja, Las Chicas Superpoderosas, Phineas y Ferb, Teen Titans y muchas más. Si soy sincero, su obsesión me parece hasta tierna, aunque a veces me resulte curioso que a su edad disfrute tanto ese tipo de programas. Pero también creo que todo el mundo merece tener una infancia, y claramente ella no pudo vivir la suya. La semana pasada organicé una reunión en mi casa e invité a todos mis amigos. Mi mejor amiga, Raquel, también fue. Raquel y yo llevamos casi 15 años siendo mejores amigos. Ella conoce a Julie y jamás pensé que hubiera mala vibra entre ellas. De hecho, siempre me dio la impresión de que Raquel se llevaba bien con Julie. En la fiesta todos la estábamos pasando muy bien, jugando y pasando el rato. Debo mencionar que Raquel llevaba un sombrero tipo Fedora. Julie llegó tarde porque tuvo que quedarse más tiempo en el trabajo. Cuando por fin apareció, la reunión ya estaba bastante avanzada. Raquel se acercó a saludarla, pero en ese momento no llevaba el sombrero puesto. Justo después se lo acomodó frente a Julie, y Julie soltó, imitando la voz de Doofenshmirtz, Perry el ornitorrinco. Le pareció gracioso porque el apellido de Raquel es Perry. Fue una broma interna que Julie hizo sin pensar demasiado, una referencia que probablemente solo ella entendió del todo. A mí se me escapó una pequeña sonrisa, pero Raquel se quedó claramente desconcertada. Cuando Julie se fue al cuarto a cambiarse, Raquel dijo delante de todos que mi novia había sido grosera. Yo me disculpé y le expliqué que solo había sido un chiste inofensivo, una frase que Julie suele repetir de su caricatura favorita, Phineas y Ferb, pero Raquel no lo dejó ir. En vez de eso, empezó a insistir con el tema. Me preguntó cómo podía salir con alguien que literalmente era una niña y dijo que le parecía muy vergonzoso que Julie se comportara así. Yo le respondí que esa era simplemente su forma de ser. Pero Raquel siguió y dijo que le resultaba perturbador que yo saliera con alguien cuyo cerebro, según ella, no había avanzado más allá de los 8 años. Eso sí me ofendió, porque Julie es una mujer muy inteligente y además trabaja en un área STEM. Raquel también soltó comentarios raros y ofensivos cuando vio la colección de peluches y muñecas de Julie. Cuando intenté defenderla, Raquel solo se encogía de hombros y repetía, soy tu amiga, yo sé que es lo mejor para ti. Me dijo que no debería estar con alguien tan inmaduro como Julie y que me iría mejor con una mujer más madura. Ahí ya me harté. Le dije que se metiera en sus propios asuntos, que lo que a Julie le gusta no era asunto suyo y que con quien decido salir es problema mío, no de ella. Le pedí que se mantuviera al margen y punto. Después de eso, Raquel se pasó el resto de la fiesta tratándonos con frialdad tanto a Julie como a mí. Más tarde, ese mismo día, me mandó un mensaje diciendo que no podía creer que yo hubiera sido tan patán con ella solo por defender a mi novia, y que estaba arruinando nuestra amistad. Desde entonces, no volvió a hablar ni conmigo ni con Julie. Julie había quedado con Raquel para ir de compras, pero Raquel solo le mandó un mensaje diciendo que estaba ocupada y desapareció. Julie se puso triste porque realmente le ilusionaba ese plan con Raquel. Yo no le había contado sobre la pelea porque Julie adora a Raquel y sabía que le iba a doler muchísimo enterarse de todo lo que Raquel había dicho sobre ella. Incluso llegué a preguntarme si no me había pasado de la raya. Al final hablé con Raquel sobre lo ocurrido. Le expliqué lo grosera que había sido. También terminé contándole a Julie porque Raquel estaba molesta. Julie no reaccionó con enojo. Al contrario, se sintió muy apenada y dijo que, si hubiera sabido que Raquel se iba a ofender por esa broma, jamás lo habría dicho. Quiso disculparse con ella. Yo le expliqué que no tenía nada que disculpar, que no había hecho nada malo y que quien exageró fue Raquel. Pero Julie insistió y la invitó a cenar. Durante esa cena, Julie se disculpó y le contó a Raquel sobre su infancia. Le explicó que sus padres eran muy estrictos y que nunca le permitieron tener juguetes ni ver caricaturas porque estaban obsesionados con lo académico y creían que todo eso era una distracción. Incluso se puso a llorar cuando contó algunas historias. Una de ellas fue sobre cómo su padre la golpeó cuando encontró un libro de Harry Potter escondido debajo de su cama. Julie se escapó de esa casa en cuanto cumplió 18. Raquel, al escucharla, se mostró comprensiva y también se disculpó. Dijo que no sabía que Julie había tenido una infancia tan dura y que había sido insensible con ella. Yo pensé que con eso el tema por fin había quedado cerrado. Parecía que Raquel había entendido la situación, pero cuando terminó la cena, Raquel me pidió hablar a solas. Ahí me dijo que ahora estaba 100% segura de que Julie no era la indicada para mí. Le pregunté por qué, y respondió que Julie cargaba con demasiado trauma y que yo no debería tener que llevar ese peso también. Además,
me dijo que el pasado de Julie sería un problema serio si en algún momento teníamos hijos, porque pensaba que Julie podría maltratarlos. Eso sí me hizo explotar. Le dije que Julie no es así en absoluto, que es una persona dulce y amable, y que además lleva tiempo yendo a terapia para trabajar todo lo relacionado con su infancia. Incluso llegué a preguntarle si estaba celosa de Julie. Raquel se trabó un poco tratando de negarlo. Tuvimos una discusión fuerte y al final le dije que necesitaba espacio. Le dejé claro que no tiene ningún derecho a decidir quién es adecuado o no para mí solo porque antes haya acertado un par de veces con otras personas. Siempre ha tenido algo que decir sobre cualquiera con quien yo quisiera salir, y eso no le da ningún derecho sobre mi vida. Raquel se puso a llorar. Le pedí un Uber, pero no le dije nada más. Después de eso, no dejó de llamarme. Le echó toda la culpa a Julie por arruinar nuestra amistad e incluso empezó a llamarla infiel. Yo terminé contándole a Julie toda la discusión. Ella lloró muchísimo porque nunca quiso que aquella broma tonta llegara tan lejos, pero ambos coincidimos en que Raquel había cruzado todos los límites. Raquel también me mandó mensajes bastante crueles sobre Julie, aunque no se los enseñé a mi novia. Julie terminó bloqueándola. Se enfureció al saber que Raquel realmente creía que podría convertirse en una abusadora. Y para los que dicen que quizá Raquel nunca había querido a mis ex y que eso debería haber sido una señal de alarma, sí, la verdad es que antes había acertado. Antes de Julie tuve 2 relaciones serias. Mi primera ex me engañó, y Raquel me lo advirtió, aunque yo no la escuché. Mi segunda ex era muy controladora y, cuando terminamos, hasta me pinchó una llanta del carro. Así que sí, creo que Raquel suele tener buen instinto para leer a la gente, pero esta vez está completamente equivocada con Julie. Y, además, incluso cuando terminaba teniendo razón, siempre se metía demasiado en mi vida personal. Capítulo 1. La grieta. Después de ese último mensaje de Raquel, pensé que nuestra historia ya había terminado. Julie y yo intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero algo se sentía distinto. Las palabras de Raquel sobre el trauma de Julie y lo que eso podría significar en el futuro seguían rebotando en mi cabeza, aunque yo tratara de ignorarlas. Una noche, mientras Julie y yo estábamos viendo un maratón de las chicas superpoderosas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara, la hermana menor de Raquel. Decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que era sobre Raquel y que estaba en el hospital. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. A pesar de todo lo que había pasado, Raquel había sido mi mejor amiga durante 15 años. Julie notó el cambio en mi cara y me preguntó si todo estaba bien. Le mostré el mensaje. Para mi sorpresa, fue ella quien sugirió que fuéramos al hospital. Me dijo que, sin importar lo ocurrido entre nosotros, si Raquel estaba internada debíamos ir. Y esa reacción tan dulce me recordó por qué la amo. Cuando llegamos, Sara nos esperaba en la entrada. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Nos explicó que Raquel había tenido un colapso nervioso en el trabajo y que la habían encontrado en el baño, hecha un ovillo en el suelo, murmurando cosas sobre muñecas y caricaturas. Los médicos creían que se trataba de un episodio de estrés postraumático, pero, según Sara, había algo más. Algo que Raquel nunca le había contado a nadie, salvo a ella. Sara nos llevó a la cafetería del hospital, se sentó frente a nosotros y respiró hondo antes de seguir. Nos preguntó si recordábamos que Raquel siempre había sido muy controladora con mis relaciones. Yo asentí, pensando en todas las veces que había criticado a mis ex. Entonces Sara nos contó que, cuando eran pequeñas, sus padres se divorciaron y su madre volvió a casarse con un hombre que al principio parecía ideal, amable, fan de las películas de Disney, y siempre dispuesto a comprarles juguetes. Pero todo era una fachada. Usaba caricaturas y juguetes como Unsquallow para acercarse a niños. Raquel descubrió la verdad una noche, cuando tenía 12 años. Desde entonces, desarrolló una aversión profunda a cualquier rasgo infantil en adultos, porque lo asociaba automáticamente con peligro. Julie se tapó la boca con las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo me quedé paralizado, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Sara siguió explicando que Raquel nunca recibió ayuda profesional. Se convenció de que podía manejar sola lo que le pasó, pero cuando conoció a Julie, con su amor por las caricaturas y los peluches, todo ese trauma reprimido empezó a salir. Miré a Julie y vi en su rostro una comprensión inmensa. Ella susurró que por eso Raquel había reaccionado así a su broma, por eso se había alterado tanto. En ese momento entendí que la historia era mucho más compleja de lo que yo había creído. No se trataba solo de una amiga celosa o controladora. Se trataba de 2 personas atravesadas por traumas distintos, pero igual de profundos, y yo estaba justo en medio de todo eso. Julie preguntó si podíamos verla. Su pregunta nos sorprendió a todos. Sara sintió despacio y nos dijo que Raquel estaba sedada, pero que los médicos creían que recibir visitas podía ayudar. Solo nos advirtió que no estaba en su mejor momento. Mientras caminábamos hacia la habitación, sentí que Julie me apretaba la mano y me dijo en voz baja que, muchas veces, quienes más daño nos hacen son también quienes más están sufriendo.
La habitación del hospital estaba envuelta en un silencio pesado. Raquel estaba acostada en la cama, más pálida de lo normal, con el cabello despeinado y unas ojeras profundas. Verla así, tan vulnerable y tan distinta de la Raquel fuerte y decidida de siempre, me partió el corazón. Julie se adelantó y se sentó a su lado. Yo me quedé de pie, observando con una mezcla extraña de preocupación y curiosidad. Raquel abrió los ojos lentamente al notar nuestra presencia. Apenas vio a Julie, susurró su nombre con una voz ronca y débil, preguntándole qué hacía allí. Julie le respondió con suavidad que había ido a verla, que Sara nos había contado lo sucedido. Raquel se echó a llorar y dijo que lo sentía muchísimo. Julie le tomó la mano con ternura y le dijo que ella también lo sentía. Pero Raquel negó con la cabeza y dijo que Julie no tenía nada de qué disculparse, que había sido ella quien proyectó sus miedos sobre Julie. Le confesó que, al verla tan feliz con caricaturas y peluches, tan libre en algo que para Raquel estaba asociado al horror, algo dentro de ella se había quebrado. Me acerqué y me senté del otro lado de la cama. Raquel me miró con unos ojos llenos de culpa y me dijo que de verdad creyó que me estaba protegiendo, que, después de lo que le pasó con su padrastro, se prometió que nunca dejaría que alguien cercano cayera en algo parecido. Pero se equivocó. Julie no era él. Julie era otra cosa completamente distinta. Julie apretó su mano y le dijo que todos llevamos cicatrices, que las suyas venían de no haber podido tener una infancia normal, y las de Raquel de haber perdido la suya de una forma brutal, pero que eso no significaba que ninguna de las dos estuviera condenada a quedarse ahí. Raquel rompió a llorar y preguntó cómo podía ser tan amable con ella después de todo lo que le había dicho y hecho. Julie le respondió que entendía el miedo, que sabía lo que era vivir perseguida por el pasado. Sus padres le negaron una infancia porque pensaban que así la protegían de distracciones, mientras que el padrastro de Raquel convirtió justamente esa infancia en un arma. Las dos, al final, habían sido víctimas de adultos convencidos de saber que era lo mejor para ellas. Yo me quedé en silencio, viendo cómo dos mujeres que habían estado enfrentadas durante tanto tiempo encontraban por fin un punto de conexión en su dolor compartido. Al final, Raquel admitió que necesitaba ayuda. Dijo que no podía seguir así, que cada vez que veía a un adulto disfrutar de algo infantil su mente se iba directamente al peor lugar posible, y que eso no era justo ni para ella ni para nadie más. Julie le dijo que la terapia la había ayudado muchísimo, que gracias a ella entendió que disfrutar cosas que le fueron negadas en la infancia no la hace menos adulta ni menos capaz. Raquel la sintió despacio y, con cierta timidez, le preguntó si podía recomendarle a alguien. Julie sonrió y le dijo que sí, que por supuesto, y que si quería hasta podrían hacer algunas sesiones juntas, porque a veces el proceso es menos duro cuando una no se siente sola. Los meses siguientes fueron un tiempo de transformación para todos. Raquel empezó a ver a la misma terapeuta que Julie, la doctora Martínez, especialista en trauma infantil. Al principio las sesiones fueron individuales, pero poco a poco comenzaron a tener algunas sesiones conjuntas. A mí me sorprendía ver cómo dos personas que parecían tan opuestas empezaban a encontrar puntos en común. Julie le explicó a Raquel cómo las caricaturas la ayudaron a procesar su propio trauma. Le contaba que cada serie le había permitido vivir pedazos de infancia que le fueron robados. Decía, por ejemplo, que Bob Esponja le enseñó que está bien ser diferente, y que las chicas superpoderosas le mostraron que la dulzura y la fuerza pueden convivir. Raquel escuchaba con atención y poco a poco empezó a mirar las caricaturas y los peluches de Julie bajo otra luz. Dejó de verlos como señales de alarma y empezó a verlos como herramientas de sanación. Un día, Raquel admitió que era como si hubiera estado mirando el mundo a través de un cristal sucio. Su trauma la había llevado a detectar maldad allí donde solo había inocencia y alegría. La doctora Martínez propuso entonces un ejercicio interesante. Raquel tenía que elegir una caricatura para ver con Julie, una que jamás hubiera visto antes. Escogió Steven Universe y, para sorpresa de todos, empezó a encontrar consuelo en sus mensajes sobre sanación, empatía y perdón. Recuerdo que un día, mientras salíamos por un café, me dijo que toda la vida había huido de esas cosas creyendo que así se protegía, cuando en realidad solo estaba alimentando su miedo. Julie también creció durante ese proceso. Empezó a sentirse más segura respecto a sus gustos, entendiendo que su amor por las caricaturas no era solo un intento de recuperar una infancia perdida, sino una parte real de quien es como adulta. En una de nuestras conversaciones, Raquel me dijo algo que se me quedó grabado, que Julie probablemente era una de las personas más maduras que conocía. Tiene un trabajo exitoso, va a terapia, enfrenta sus traumas de forma saludable, y Raquel había estado demasiado cegada por sus propios miedos para darse cuenta. La primavera llegó con una sorpresa. Julie llevaba meses trabajando en un proyecto en secreto y finalmente decidió mostrárnoslo. Nos invitó a nuestro apartamento un domingo por la tarde. Estaba nerviosa, pero decidida. Nos dijo que había estado pensando mucho en todo lo que habíamos vivido, en cómo los traumas de la infancia pueden marcarnos de maneras muy distintas, y que de ahí había nacido una idea.
Sacó su laptop y nos enseñó un sitio web que estaba desarrollando. Se llamaba Recuperando la Magia. Era una plataforma pensada para que adultos con traumas infantiles pudieran encontrarse, compartir sus experiencias y acompañarse en sus procesos de sanación. Raquel y yo nos quedamos sin palabras mientras Julie nos mostraba las distintas secciones. Había espacios para contar historias, recomendaciones de terapeutas y una sección especial llamada Encontrando Alegría, donde la gente podía compartir las cosas que les ayudaban a reconectar con su niño interior de forma sana. Raquel, con lágrimas en los ojos, le dijo que aquello era increíble y le preguntó si podía colaborar. Julie sonrió y le dijo que justamente esperaba que ambas fuéramos parte del proyecto. Le dijo a Raquel que sus experiencias podrían servirles muchísimo a otras personas que tienen miedos similares. Y así comenzó una nueva etapa en nuestra relación. El proyecto de Julie no solo se transformó en un espacio de sanación para otros, sino también en un punto de encuentro para los tres. Raquel empezó a escribir sobre su proceso para superar sus miedos, y sus textos se volvieron rápidamente de los más comentados de toda la plataforma. Un año después de aquel episodio en el hospital, organizamos una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Era muy distinta de aquella primera fiesta en la que todo empezó a romperse. Esta vez el ambiente estaba lleno de alegría auténtica. Raquel llegó temprano y ayudó a Julie a decorar. Las vi trabajando juntas, colgando guirnaldas con personajes de caricaturas mezclados con adornos más sobrios, creando un espacio donde convivían la juventud y la madurez de una manera hermosa. En un momento, Raquel me dijo que lo más gracioso de todo era que ahora entendía que una persona puede ser completamente adulta y, aún así, amar las cosas que la hicieron sentir segura. Julie se acercó con una caja que había estado guardando para una ocasión especial y se la entregó a Raquel. Estaba envuelta en papel de regalo con estampados de Perry el ornitorrinco. Raquel la abrió con cuidado y encontró un sombrero Fedora idéntico al que había usado aquel día desastroso, pero esta vez decorado con pequeños paints de varios shows animados que habían visto juntas durante su proceso de sanación. Julie le explicó que era para que nunca olvidara que las cosas que nos asustan también pueden transformarse en fuentes de sanación. Raquel se puso el sombrero, se miró en el espejo y sonrió de verdad. Después, imitando la voz de Doofenshmirtz, soltó Perry el ornitorrinco, y todos estallamos en risas. La historia de cómo mi mejor amiga y mi novia pasaron de ser casi enemigas a convertirse en mejores amigas sigue sorprendiéndome, pero tal vez no debería. Después de todo, el trauma tiene una forma extraña de conectar a las personas, sobre todo cuando encuentran el valor para enfrentarlo juntas. Recuperando la Magia se convirtió en una comunidad viva y próspera, ayudando a cientos de personas a procesar sus traumas y a reencontrarse con la alegría en cosas que antes les daban miedo o que alguna vez les fueron negadas. Julie y Raquel trabajan juntas en el proyecto, cada una aportando su mirada y su historia. Raquel ahora incluso tiene su propia colección de peluches, aunque mucho más pequeña que la de Julie. Dice que cada uno representa un miedo que logró dejar atrás, una parte de sí misma que aprendió a querer de nuevo. Julie sigue siendo tan apasionada por las caricaturas como siempre, pero ahora usa esa pasión para acompañar a otros en sus procesos. Incluso empezó a estudiar terapia de arte, decidida a crear más espacios seguros para que otras personas puedan sanar lo que cargan desde la infancia.